programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a Revelando, el programa que conducimos para ustedes de lunes a viernes entre 6 y 7 de la tarde y que auspicia gentilmente a ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Como siempre, muchas gracias a ASOFAR. Todavía calculamos y llevamos como 4 años, un poquito más en sintonía con ustedes. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a Radio Portales de Valparaíso y Radio de la Región de Valparaíso, 89.5 FM, 840 M y www.portalesfm.cl. Un gusto estar con ustedes en este primer día del mes de julio del 2020. Nos han extendido la cuarentena por otra semana más a Valparaíso y Viña del Mar y se incorporan otras comunas de la región de Valparaíso. Espero que estén todos muy bien, cuidándose, siendo pacientes, tolerantes y pensando indiscutiblemente que mañana será mejor que hoy. Y ahí así vamos dejando atrás esta peste que azota al mundo, no solamente a nosotros. Cariño a los auditores y por ahí oigo a vuestro contertulio, Daniel Arellano. Hola, ¿cómo le va? Hola Pilar, aquí estamos. Este 1 de julio me resultó un tanto complicado por algunos trámites que tuve que hacer, pero en todo caso, y muy temprano en la mañana, pero en todo caso ya salieron bien. Así que yo quiero destacar un tema que podríamos conversar un poquitito, por las cosas que uno ve y que obviamente la crítica que uno puede hacer siempre con una mirada constructiva. Así que, señores auditores, muy buenos días para nosotros y muy buenas tardes para ustedes, porque como ustedes saben estamos grabando este programa desde nuestras casas. Pero este 1 de julio, Pilar, tiene varias connotaciones interesantes, ¿eh? Pero antes de entrar a julio, yo me quedaría en el 30 de junio, Muy bien. el día de ayer, en donde se cumplió un aniversario más del Cuerpo de Bomberos de Chile. Sí, de Valparaíso. De Valparaíso, perdón, que fue el primero, si no me equivoco. Así es. Entonces, tienes todas las razones, de Valparaíso. Pero en todo caso, yo creo que es algo digno de mencionarse y recordar y agradecer también por la labor inmensa que hacen los bomberos en beneficio de la comunidad y de la cual muchas veces es poco reconocida, poco valorada y también poco agradecida, para que lo vamos a decir de otra manera. Así que tenemos que mencionarlo. La verdad que no tengo claro cuál fue la primera compañía que se formó aquí en Valparaíso. Mire, no sé, me deja pilla, pero presumo que no sé si es la que está en Plaza Sotomayor, no lo sé. Y ahí me castigo porque me faltó Faltó averiguar ese pequeño dato que no deja de ser interesante. Pero sí podríamos complementar algunas cosas. Tú sabes que los bomberos, de una u otra manera, yo los admiro mucho y tengo alguna relación con los bomberos, no directa pero indirecta. ¿Ya? De hecho, mi abuelo paterno fue superintendente del Cuerpo de Bomberos de Iquique. Ah, sí. Pero claro, y de la Bomba España que fue muy importante porque era la que pertenecía a don Eduardo Llanos. Así fue. Y en la sede de la Bomba España tienen varias reliquias históricas de la Guerra del Pacífico, entre otras tienen una bala del Huáscar que llegó ahí por alguna casualidad. Pero bueno, así es que esa es mi vinculación por el lado paterno y por el lado materno también. Qué bonito. Sí. ¿Por qué también por el lado materno? Porque 2 tíos abuelos míos fundaron la 11ª compañía de bomberos aquí en Valparaíso, la bomba inglesa, Ah, ya, la perfecto. George Garland, que está ahí muy cerca de la Radio Portales. Ah, mire qué interesante. Sí, y esos 2 bisabuelos que fundaron la bomba aquí en Valparaíso, después se fueron a Iquique y fundaron la bomba inglesa en Iquique. Así es que los bomberos tengo por lado y lado. O sea, mire que bien cercano. Bueno, entonces yo
yo aprovecho también de felicitarlos a ellos, al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, como siempre, pionero, ¿no? El puerto principal de la República, pionero en aquellos años, que se echan mucho de menos, y los felicito a usted por sus ancestros, Muchas ligados gracias. a una actividad voluntaria. Inmerecidos, porque no tengo nada que ver yo, salvo ser No pariente te de. importa, pero como usted siempre dice, usted viene de ahí también, ¿no? Claro, sí, bueno, la verdad que algo tiene que llegar. Algo tiene que llegar. Así es que, pero oye, otro tema importante ya pasándonos a julio, ¿Ya? es que el 3 de julio se crea la Escuela de Aprendices a Marineros, actual Escuela de Grumetes en la isla Quiriquina, ¿Ya? y el primer plantel formador de lo que se llamaba equipajes, palabra mal traducida, porque efectivamente en francés la dotación de un buque es el equipage. ¿Ya? Pero aquí, bueno, dijeron equipage, bueno, será equipaje, pues, pero no, no tiene nada que ver. No, Pero, y la escuela de Grumete efectivamente es una antigua escuela forjadora de altivos marineros, como dice su canción, y de la cual, por lo menos la Armada de Chile, está muy orgullosa. Todos los que estuvimos en la institución valoramos lo que se hace en esa escuela, que es realmente fantástica. claro. ¿Tú has estado en la escuela de Grumete? Sí, Sí. sí. Tuve la oportunidad de estar en Talcahuano y en Isla Quiriquina hace unos años, cuando mi conyugal ejercía estaba como médico. Entonces en esa condición tuvo que ir y yo lo acompañé porque no conocía. Me encantó y bueno, la atención, pero básicamente, la atención todo, ¿no? Pero la formación, el orden, la instrucción de los jóvenes, ¿no? Me gustó mucho y me gustó toda esa zona. Ahí se produce un efecto bastante importante, porque parece que por el solo hecho de estar en una isla ya te condiciona de alguna u otra manera en la cual tú tienes que valerte por ti mismo. Siendo que la isla está al lado, digamos, hasta una hora en remolcador, no es nada. Pero eso, el tomar un remolcador, depender del mar para desplazarte, eso va condicionando un poco la mente y la verdad que el producto, entre comillas, de la Escuela de Grumetes es extraordinariamente bueno, pero muy bueno, muy Yo bueno. entiendo que es así, sí. Tenemos muchos ejemplos, usted todavía conoce a muchos ejemplos de la buena instrucción, educación y formación de la Escuela de Grumetes, pues. Pero claro que sí, sí, por supuesto que sí. Y fíjate que estamos hablando de 1868, y algunos años después, en 1889, se nace la especialidad de Ingeniería Naval. ¿Ya? Así es que el 3 de julio, en un par de días más, también está de aniversario los llamados chanchitos, los chanchitos de máquina en la Armada de Chile. Así que les adelantamos un saludo para el próximo viernes, si no me equivoco, ¿sí? Viernes 3, tanto para la Escuela de Grumetes como a todos los especialistas de la rama de Ingeniería Naval, cuyo origen fue la Escuela de Mecánicos, que dispuesto por el presidente Balmaceda, ni más ni menos. Ya. Entonces, Mire, muy bien. Felicitaciones también a todos ellos. entonces estamos con los bomberos, el 30 de julio, bomberos de Valparaíso, para que quede claro. El 3 de julio, la Escuela de Grumetes, la creación de la especialidad de Ingeniería Naval. Y el 4 de julio, el izamiento del pabellón de Chile, los submarinos tipo H, que da como creación, la fecha se reconoce como la creación de la especialidad de los submarinistas. Ya, perfecto. En esa oportunidad estamos hablando del año 1917. Se fueron 6 submarinos que se compraron en Estados Unidos, en New London, en Connecticut, el H1 al 6, y eso se identificó como H nomás, H1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero en 1929 recibieron las denominaciones de Guacolda, Tegualda, Rucumilla, Quidora, Fresia y Guale. Ah, mire. Perdón, ¿cuál es el último nombre? Guale. ¿Qué significa Guale? Buena pregunta, no sé. Ya, lo tomo como una llamada de atención y tarea para el próximo programa. Ya, me parece. Pero fíjate que yo quiero destacar aquí porque estas 6 son 6 mujeres mapuches que reciben, ¿no es cierto?, estos submarinos su nombre como reconocimiento
a su labor, a su destacada labor, diría yo, de estas 6 mujeres, de las cuales la que tengo clarito es Fresia, que Sí, era la mujer de Caupolicán. claro. Así es que vamos a tener que, fíjate que me gustó el tema de averiguar un poquito más de estas mujeres de Mapuche. Sería interesante, salvo que algún auditor, ¿no es cierto?, ya se meta ahí a internet y averigua algo y nos pueda Claro. contar, pues, que también podría ser una carta. Pero, Sí. pero fíjate que lo interesante de esto, Pilar, es que si bien la fecha es de 1917, hay que recordar que en 1911, es decir, 6 años antes, el gobierno mandó construir 2 submarinos a Estados Unidos, que se Ya. llamaban Iquique y Antofagasta. Ya. 2 unidades que con motivo de la Primera Guerra Mundial fueron traspasados a Canadá, nunca llegaron a Chile. Ah, Nunca ya. llegaron a Chile, nunca fueron chilenos, pero tenían ya nombre, Iquique y Antofagasta, en Ya. 1911. Es interesante, ¿ah? Porque fíjate que yo me acuerdo estando una vez en Victoria, en Canadá, en la costa oeste, fui al Museo Naval y a recorrerlo y me llamó la atención porque reconocían ellos que los primeros submarinos que tuvo Canadá habían sido estos y los tenían con el nombre, Iquique y Antofagasta, que obviamente después se llamaron de otra manera, pero estaba claramente establecido que fueron mandados a construir por el gobierno de Chile en su Ah, oportunidad. perfecto. Ya, Sí, qué bien. Está bien, mire. sí, Tenemos historia en eso, qué interesante. tenemos historia, exactamente. Así es que es un tema que es importante recordar. Pienso sería en cuanto a las efemérides nacionales y en las internacionales, yo creo que podríamos dejarlo para la segunda parte. En Bueno, 1863 se inicia la Guerra de la Secesión, ya. que es una cosa interesante a considerar o a comentar. Y Sí. el año 1966, no hace mucho tiempo atrás, Francia se retira de la OTAN, que ¿Por es qué se retiró de la OTAN? porque los franceses son bien especiales. Y Ya. Francia nunca se quiso alinear en esta guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, y la Unión Ah, Soviética, perdón, en ese ya. entonces. Entonces, el deseo de independencia del general de Gaulle llevó a que Francia se retirara del Tratado del Atlántico Norte, situación que mantiene hasta la fecha. Pero eso, Ah, pero eso significó que Francia tuvo que desarrollar sus propios submarinos nucleares, su propia tecnología nuclear, sus propias bombas nucleares, ya. que al final, ¿te acuerdas tú que las probaban aquí en el atolón de Mururoa? Yo así. Y hasta no hace mucho tiempo atrás, que, Oiga, no tenía idea, perdón que le interrumpa, que Francia no pertenecía a la OTAN. pero claro que sí. Oye, o sea, no, grave no ha sido, pero yo me imagino, no ha sido grave, pero yo me imagino que es un aliado de la OTAN. Claro, pues es un aliado, pero no comprometido. Eh, Este es como el chiste del chancho y la gallina, que esto que iban a, ¿cómo se llama? A hacer huevos revueltos. Uno se comprometía y el otro participaba nomás. ¿Está bien? ¿Te fijas? Ya, tiene Entonces, razón. Oye, pero fíjese, ve, todos los días se conoce algo, se aprende algo nuevo. No tenía ni la menor idea de que Francia no... Y siendo Francia un actor tan importante en la política europea, ¿no? sí, ahora es una situación bastante especial, ¿ah? Porque Francia tiene los manuales de la OTAN, tiene prácticamente, Ya, yo diría todo. Hay cosas que no tiene, obviamente, que ya. son más bien de carácter secreto, de uso muy exclusivo, pero el resto tiene entrenamiento y capacidades para operar con la OTAN sin mayor problema, pero nuevamente no está comprometido, sino que participa. Ya, perfecto. Es como la gallina y los otros son el chancho. Ya, me parece. Está bueno el ejemplo. Así es, Mire, pues. ya. Esto fue en 1966. 1966, exactamente. Ya, ya, mire. Oye, bueno, pero eso sería en cuanto a las efemérides nacionales e internacionales, que las vamos a dejar para el segundo blog. Y fíjate que me gustaría comentar algo que a mí siempre me tiene bien preocupado, A ver. que es la situación del caso de Eduardo Lara. Ah, bien. Qué bueno que lo haya tocado con Tertulio. Muy bien. A ver. ¿En qué Porque, repara usted? ¿qué, Porque qué no tenía... qué sabemos de esto? O partamos recordando un poco el incidente, porque a lo mejor hay auditores que no se acuerdan
de lo sucedido Mm. y de quién es Eduardo Lara. Bueno, Eduardo Lara era un funcionario de la Municipalidad de Valparaíso que estaba a cargo de la seguridad, porque eso se contestaba, en este edificio que estaba, porque también fue quemado, en la calle Petromón con, no sé si es Las Heras, Las Heras o la que sigue. Un edificio antiguo de propiedad de la Municipalidad de Valparaíso, él cumplía sus funciones ahí, y un día 21 de mayo, cuando todavía se mezclaba la cuenta pública del presidente en el Congreso y el desfile en honor a los héroes de Iquique de Punta Gruesa, y se armaba la pelotera, se armaba la escandalera con la gente protestando por la avenida Pedro Montt, una turba de homicidas decidió tirar una bomba molotov para entrar a robar a la farmacia que estaba también al lado de esta casa patrimonial. En consecuencia de eso, Eduardo Lara, que estaba dentro de ahí, que tenía 74 años, murió. Estos personajes, estos homicidas, fueron sometidos a juicio, fueron formalizados y finalmente fueron condenados a cumplir penas de prisión. El punto es que no hay ninguno cumpliendo pena de prisión, porque por esas circunstancias curiosas de la vida de Chile, los tipos están prófugos. Ya. Y, comillas, no son susceptibles de ser encontrados. Yo me reservo todas las opiniones con respecto a eso, porque es verdad que siempre hay prófugos, aquí y en todas partes del mundo. Siempre hay prófugos de la justicia. Hay imputados prófugos y también hay condenados, que es lo que me parece más grave. Esta gente no cumplió ni un solo día de su condena, ni un solo día. Y no los han encontrado, yo creo que por esas curiosidades de la vida. No me cabe duda que tienen un grupo de adeptos y de amigos que los va cambiando de domicilio, que en las casas les van cambiando los números para que cuando llega la policía, carabineros, a cumplir con una orden de aprehensión, diga caso 76, porque le han cambiado el número y era 77, porque así se hace. Y los va movilizando de un lugar a otro, de Chile, no solamente de la región de Valparaíso, porque tienen una red de delincuentes que están con ellos. Y los tipos no han cumplido condena. Ahora, no han cumplido condena por desidia de los organismos que están encargados de hacerlas cumplir. El otro día, a raíz de esto, vi en el diario una propuesta de unos diputados de todos los sectores que quieren entregarle al ministerio, legislar específicamente, para que el Ministerio Público tenga más facultades para obtener la aprehensión de los prófugos. Es una estupidez. Las normas que existen hoy bastan. Esto es desidia de la autoridad, nada más. ¿Y por qué no quieren encontrarlo? Porque hay gente de izquierda nomás. Por eso no los encuentran. No hay otro motivo. Ni uno. Y arriba con lo que quieran decirme, no tengo ningún problema. Sí, Desidia claro. de las autoridades y la protección con la que cuentan estos homicidas, incendiarios y homicidas. Eso. Bueno, es una lástima porque efectivamente cuando se habla de impunidad, etcétera, y todas estas cosas parece que funciona solamente para algunos, pero no para todos. No. Y realmente yo lo lamento mucho por esta situación, porque es un caballero de 74 años que estaba tratando de trabajar, digamos, incluso a esa edad, que ya debería estar en su casa descansando, que obviamente por razones muy entendibles no lo estaba haciendo, sino que estaba tratando de mejorar su situación, sus condiciones y calidad de vida, es asesinado directamente por un grupo de delincuentes que violentan e incendian, ¿no es cierto?, un lugar, provocando su muerte. Lo encuentro terrible. Así es que don Eduardo Lara, yo siempre me acuerdo de él en las proximidades del 21 de mayo, pero a raíz de un documento que salió tiempo atrás en el Mercurio de Valparaíso, me acordé nuevamente de él y lo saqué a colación para que nuestros auditores sepan que estos asesinos están sueltos. Sí. Así Sí. es que Y yo insisto, están sueltos por la desidia de las autoridades. Y ahí yo me refiero al Ministerio Público, me refiero al Poder Judicial y me refiero a las autoridades de gobierno. A todos. Es una desidia. Porque no los encuentran. Es como el tema mapuche, pues, almirante. sí, pues. Mire que nunca hay responsable en el tema mapuche. En el tema mapuche. En el tema de la zona roja esa, de los lugares donde se cometen delitos. No encuentran nunca a nadie. Pero qué cosa más curiosa. Y no es nadie. Y hoy día estaba pensando, a raíz de una cuestión que apareció en la cuenta de Twitter, fíjese que a los Luxinger Macay, que fue tan emblemático ese homicidio e incendio, a ellos los asesinó una persona. O sea, hay uno cumpliendo condena, perdón. Uno, no. Claro.
Fiscalía, que es un Estado fallido. Eso no. Bueno, eso me lleva hoy a discutir un poquitito, o conversar un poquitito sobre el rol que están cumpliendo la Fiscalía, pero ese es un tema un poquito más largo, así que me gustaría dejarlo también para el segundo bloque. Bueno, Y te propongo comentar algo de cómo ves tú la evolución de la pandemia aquí en la región. a Oye, ver, pero perdón, primero yo creo que hay interesante aclarar una cosa. a ver, Nosotros estamos ocupando la palabra pandemia para cualquier cosa. Entonces hablamos de la pandemia económica, la pandemia sanitaria, y no hay pandemia ni social, ni sanitaria, ni económica. Habrá no, una crisis, ¿ah? sí, eso, Porque la pandemia, tal como está definida, ¿no es cierto?, es una enfermedad extendida por todo el planeta, que es efectivamente lo que estamos sufriendo. sí, claro. El resto, hablar de pandemia social, pandemia sanitaria, económica o crisis, eso no está extendido por todo el planeta y es impropio hablar de eso porque significa prolongar y hacer más grande, porque el famoso COVID-19 en algún momento se va a acabar. Sí, Pero la crisis económica, social y sanitaria va a continuar. claro, Y va a continuar de forma local, porque hay otros países que la van a superar antes que nosotros y otros que la van a superar después que nosotros. claro, Ahora, uno podrá decir qué importancia tiene entre pandemia y crisis. No, hay que tener cuidado con las palabras, sí, porque como bien tú sabes, las palabras son importantes porque construyen realidades. así es, Y ahí uno se va formando, ¿no es cierto?, un cierto concepto conforme a las palabras que use. Y ahí está el buen uso del lenguaje. totalmente de acuerdo. Hace unos días, yo diría hace un mes, el profesor Agustín Esquilla, a él le publicaron una carta que dirigió, ¿sabes que la columna del lector del Mercurio de Valparaíso, y seguramente se replicó en el Mercurio de Santiago, habitualmente sucede así con sus cartas, y donde decía exactamente esto. Sí, hay una pandemia en cuanto a enfermedad, una pandemia desde el punto de vista médico, porque no es solamente, no es enfermedad, no es epidemia ya, escaló, eso es cierto, y asola a todo el mundo, pero no hay pandemia ni social, ni moral, ni nada, eso es una mentira. Y también él insistió en el uso adecuado del lenguaje, porque el lenguaje hace historia, y por eso que se dice tan recurrentemente que somos esclavos de lo que decimos. Pero le digo algo, a mí no me extraña nada que haya gente que es la que se dirige, la que tiene columna de opinión y la que tiene micrófono, que diga estupideces como esa, pues. Estamos rodeados de ignorantes. Entonces, en muchos ámbitos, entonces no es raro que digan pandemia económica. No, como usted dice, crisis. Sí, es complicado, claro, pero no es una pandemia, pues. No lo es una palabra inadecuada. Absolutamente, por eso es importante el tema del buen uso del lenguaje y la palabra adecuada y correcta para describir una situación. De todas maneras, si es que, señores editores, hay mucho cuidado cuando escuchen una palabra y pidan una definición clara de qué quieres decir o qué es lo que estás queriendo decir con esta palabra que estás usando. Pilar, te interrumpo porque vamos en 23 minutos, nos queda un minuto. Ya, brevísimo entonces. Se mantiene la cuarentena para las noticias de la mañana del ministro París. Se mantiene la cuarentena por otra semana más para Viña del Mar y para Valparaíso. Entiendo que no entra en ninguna otra comuna de la región. Entiendo que no, estaba repasando ahora. Y también ha habido una disminución del número de casos de COVID-19, lo que significa nada más que eso y para un día. Yo no creo que todavía tenemos periodos importantes de enfermedad, de contagio y eventualmente de fallecimiento. Yo creo que todavía, porque yo insisto en esto, hay que mirar el ejemplo del hemisferio norte, sí, que así ha sido. Nosotros no somos nada distintos. Sí. Oye, bueno, nos quedan 15 segundos. Yo quiero utilizar estos 10 segundos ya para informarle a nuestros auditores que nuestra canción o nuestro intermedio hoy día va a buscar una canción, el Canon de Pachelbel, que es una canción muy suave, muy tranquila, que yo creo que nos hace muy bien en estos días en que necesitamos un poco de tranquilidad, de espíritu y también de mente, para desconectarnos un poquitito de esta famosa pandemia que nos está azotando ahora. Me parece Así que muy bien. regresamos en algunos segundos, estimados auditores. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando
Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Estimados auditores de Radio Portales, nuevamente estamos al aire junto a Pilar Soberado en este día miércoles 1 de julio, deseando que todos estén muy bien, soportando este confinamiento, el cual tenemos que hacerlo de forma muy responsable, aunque no nos guste, pero hay que hacerlo, por el bien de todos, y eso es lo importante, anteponer el bien común ante el bien personal. Claro que sí. Así es que, y lo que sí hoy nos saludamos a nuestros auditores de Ultramar. Así es que vamos a hacerlo rápidamente, comenzando como siempre por el Principado de Asturias, después a Madrid, obviamente, que también nos escuchan, Indonesia, como siempre, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. Y obviamente también a nuestros auditores nacionales, desde Arica hasta la Antártica, que tienen a bien sintonizarnos y escuchar este programa que tratamos de hacerlo lo más entretenido posible y comentando diversas cosas. Algunos me han dicho que saltamos de tema en tema, pero agregan, pero que es lo entretenido. Entonces, pero yo creo, ya me parece bien, es una crítica más que aceptada de nuestros auditores, pero ¿cómo nos vamos a saltar de tema en tema si la mente humana es así? Bueno, así es, pues. Sí, pues, yo creo que hay que hacerlo así nomás, pero está bien, me parece una buena observación. Oye, Pilar, no sé si tuviste la oportunidad de ver un programa que hicieron por Zoom sobre China y específicamente sobre el actual dirigente. ¿No? ¿Por Xi Jinping, sí. No. ¿Y eso qué fue? ¿De dónde fue eso? Mira, la verdad que me llegó, me mandaron el contacto y me metí rápidamente, me costó un poquitito porque no era la plataforma Zoom exactamente, sino que era otra, pero llegué un poquitito tarde, pero logré ver prácticamente, yo diría, el 80% del programa. Y era una historiadora, que tampoco me acuerdo el nombre, desgraciadamente, hablaba sobre cómo este hombre, en forma muy, muy astuta, fue avanzando de a poco para ir acaparando poder. Y en este momento él tiene bajo su control prácticamente todo el poder de China. Él tiene el poder de la fuerza, tiene prácticamente todo. De hecho, lo están identificando como el nuevo emperador de China. Mire. Y que ha llevado a cabo una persona muy hábil, muy inteligente, muy capaz. Y me llamó mucho la atención porque él, antes de ser el primer mandatario en China, era más conocido por su señora que por él. ¿Ah, sí? Sí, porque ella es cantante lírica y famosa y muy buena por lo demás. Y él era conocido como el marido de. Entonces, es impresionante. Hay una foto de ella con la reina Isabel, donde, digamos, estamos de igual a igual. O sea, ella será reina, pero yo soy emperatriz, más o menos. Así nomás. Es realmente increíble. Pero fíjate que lo interesante son más que obviamente el poder que ha logrado este dirigente Xi Jinping, los proyectos que tiene China para desplazarse o mover, digamos, su influencia por todo el mundo, donde llama la atención esta famosa ruta de la seda, que la están reviviendo y que significa hacer fuertes inversiones en diferentes países, que además con créditos muy blandos y que si estos países no los pueden pagar, los chinos dicen que no se preocupe, mire, negociemos, entonces en vez de darme la concesión por 10 años, démela por 15. Y poco a poco van sentando sus posiciones y sus bases en forma bastante increíble. Y de hecho mencionaban ahí que ya tienen una base en ultramar que está ahí en Djibouti, en el Cuerno de África. Ya, perfecto. Que Djibouti era un protectorado francés hasta hace muy poco tiempo atrás, pero ya China está ahí. Tiene enorme influencia también en Irán y en Italia también hay grandes inversiones chinas.
Sí, para qué decir en Etiopía. Es sí, decir, toda una red que hace que la China se prolongue o se proyecte, más bien dicho, hacia el oeste, hacia el oeste, a través de tierra. ¿Por qué? Porque China de una u otra manera está un poco encerrada en su salida al mar. Porque en el norte tiene Japón, ¿no es cierto?, que tiene el control de todo, de esa posición estratégica que tiene Japón ahí, tiene el control de los accesos hacia el Pacífico, y hacia el sur, hacia el mar de la China, está el estrecho de Malaca, que también está bastante controlado por Filipinas y por Singapur, obviamente, porque está ahí, y por Indonesia. Es decir, China está buscando una suerte de expansión similar a la que hizo Japón previamente a la Segunda Guerra Mundial. claro, Entonces, claro, es muy interesante lo que se va a presentar ahí. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Que quien le molesta a China es Estados Unidos. claro que sí, claro. Entonces, el enfrentamiento que va a existir ahí entre Estados Unidos y China no deja de ser interesante, con una gran diferencia, a mi juicio. En primer lugar, China, como tú bien sabes, no es un gobierno democrático, No, es un gobierno más bien autoritario. ¿Ah? En donde, y otro de los temas, fíjate que este Xi Jinping logró que se votara una ley en la cual él puede ser reelegido. sí, eso sí lo sé, sí. Entonces, es decir, en el fondo se está perpetuando en el poder, Mm, cosa que no sucede en su contrincante o en su oponente, en este caso Estados Unidos, en la no, cual tiene que estar peleando por el poder cada 4 años con sí, las elecciones. sí, Entonces, es una situación que hay que verla con bastante altura de miras, diría yo, y proyectarse en el tiempo. A lo mejor nosotros ni siquiera vamos a ver qué es lo que va a pasar, pero que mm, China está emergiendo como una potencia, ya no hay absolutamente ninguna duda. no, no, Pero por otro lado, fíjate que quien se puede oponer un poquitito a este expansionismo chino es la India, que la, ¿ya? la India tiene, yo diría, una población similar a la, Sí, a la China, mm, bastante parecida en cuanto a cantidad. Y en cuanto a cultura, yo diría que India, perdón, está bastante más cerca de la cultura occidental que China, sí, producto de la enorme influencia que tuvo Inglaterra en su oportunidad. mm, Es decir, esta ecuación China-Estados Unidos y la India mirada, digamos, como una potencia también emergente. India hay que recordar también que es una potencia nuclear. mm. No es menor, ¿eh? No es menor. No, pero sabe que a mí, mire, me habría encantado ingresar a la reunión, no sé si era meeting, no, bueno, a la conferencia sobre China, porque a mí es un tema que me interesa bastante. Como usted dice, es probable que yo no alcance a ver, o nosotros no alcancemos a ver mucho más el desequilibrio que podría producirse entre las potencias. Pero me interesa por varias cosas. Primero porque China es un país que es tan hermético, ¿no? Y que sigue siendo hermético en lo político y en lo ideológico, es un país marxista, capitalista en lo económico, pero marxista en el poder, en la ideología, en cuanto a la política que llevan a cabo, que llevan adelante. Pero claro, los líderes chinos, después de la muerte de Mao Zedong, se dieron cuenta de que China se iba a morir del hambre si es que no expandían sus mercados, y es lo que han hecho. De paso, influye muchísimo en la vida de los países a los que llegan. Por ejemplo, yo en mi vida había visto, no tendría que significaba el Año Nuevo Chino. Bueno, el Año Nuevo Chino se celebra hasta en Viña del Mar. Se cierra la Quinta Vergara para celebrar ese Año Nuevo Chino. ¿Qué es eso? Es una influencia de la cultura china, y ya no solamente de cuestión económica, además es cultural. O sea, eso va produciendo ciertas cuestiones. Lo segundo es que yo creo que Estados Unidos juega con China en diferentes condiciones y posturas. Porque como usted dice, Estados Unidos, el gobierno norteamericano, el gobierno estadounidense tiene un Congreso, tiene una Cámara de Representantes, tiene un Poder Judicial, tiene muchas organizaciones no gubernamentales y muchos activistas que retrucan cada una de las acciones de los poderes del Estado en Estados Unidos. En China eso no pasa. No, En China, los gobernantes, que son todos partido único, gobiernan con poder absoluto. Ahí no hay disidencia.
y la poca que hay termina muerta o termina presa en esas cárceles infernales que ellos tienen. Entonces no se puede, yo creo que no puedo comparar todas las dificultades que tienen Estados Unidos y los países occidentales, entre los que nos tenemos que incluir nosotros, con un montón de medidas de contrapeso, con un montón de controles, con todos los organismos internacionales encima, con un país que no es controlado por nadie. ¿Usted se acuerda cuando hace muchos años se cayó ese avión espía norteamericano, esos aviones negros? Se cayó uno en el territorio chino. No, el U-2, tú dices, estás hablando de Gary Powers. Pues no lo sé. No, a ver, con China, yo el único incidente que me acuerdo fue en una oportunidad que un P-3, igual que los que tienen la aviación ahora aquí en Chile, ¿Ya? tuvo que aterrizar de emergencia en una isla, en una isla china. ¿Por qué? Porque parece que, no me acuerdo exactamente el caso, pero invadió espacio aéreo chino, salieron 2 cazas chinos a interceptarlo, de los cuales uno de esos cazas chinos, por una mala maniobra, chocó con el ala de este avión, y el avión chino se cayó y murió el piloto, y a raíz de los daños que tuvo este avión P-3, tuvo que aterrizar en una isla china. Ahora, ese caso yo me acuerdo haberlo estudiado y haberlo conocido bastante cerca, porque esto ocurrió, si mal no recuerdo, por el año 2001 o 2000 o 2001. ¿Ya? Y el año 2002 yo estaba en Estados Unidos, y por estas cosas que suceden, cuando llegué fui a saludar a diferentes agregados, a los que a mi juicio estaban los más importantes. Entre ellos estaba el chino. ¿Por qué? Porque, bueno, China siempre un socio comercial muy importante para nosotros, y este agregado estaba súper extrañado y por qué yo lo iba a ir a saludar. Y le expliqué, pues mire, yo la verdad que estuve en China en el año 72, que hice un montón de cosas, y desde ahí nos hicimos bastante cercanos, y este caballero, era un capitán de navío, había sido el encargado de negociar la, la vuelta de este avión P-3 para Estados Unidos. Así que conocí el tema, pero muy, muy al revés y al derecho. Fue súper interesante. Y me contó una serie de detalles, cómo había sido todo el caso. Así que, sí, el avión estuvo bastante tiempo en esta isla, no lo dejaban zarpar, y obviamente lo hackearon completo, sacando todos los equipos importantes de comunicación, etcétera. Pero ese fue el incidente que yo me acuerdo con los chinos. Ahora, Este al que me refiero yo es otro, porque esto fue la caída de un avión, comillas, espía no tripulado. ya, sí. No, ese caso no me acuerdo. Un avión espía no tripulado, no me acuerdo. Lo más simpático de esa historia, mirado, estoy hablando muy faranduleramente, pero lo más curioso de eso es que Estados Unidos no reclamó prácticamente nada. ¿Qué va a hacer? Entonces, juegan los países occidentales en desigualdad de condiciones con China. En China, esto a raíz de los precios que van imponiendo en el mundo con su comercio. ¿Cómo no van a tener cosas baratas si en China no hay sindicatos? En China no hay derecho a huelga. En China los chinos, y eso es verdad, trabajan por un puñado de arroz. En China hay esclavitud infantil. No se puede competir así. Si usted tiene que cumplir con todas las normas laborales, tributarias, ¿cómo compite con alguien que no cumple con ninguna? Y en relación con la India, a mí lo que yo veo de diferente entre la India y China, bueno, las diferencias que usted conoce y nuestros auditores también, es que en la India hay democracia. Bueno, claro. Y es diferente a China, donde no la hay, y al partido le resulta bastante más fácil dominar a la gente y moverla. En la India no es tan fácil. Por eso yo no sé si... Bueno, puede ser que se imponga ante China por la cantidad de habitantes, por el poder nuclear, por la tecnología que desarrolla, pero no sé, al tema político, que es difícil, insisto, competir con un país como China y como la Unión y como Rusia. Pues Putin también se cree el zar de Rusia. Bueno, ahora ahí también yo creo que hay una influencia que no va a ser menor, porque efectivamente China se está transformando en un país capitalista, y el capitalista, los consumidores quieren siempre querer un poquitito más. Entonces, en este momento hay millonarios chinos que no creo que estén tan dispuestos a aceptar las normas del Estado así como así nomás.
Y ahí donde han sacado lo que mencionaba esta historiadora, que fue muy interesante, la famosa, el crédito social. No sé si tú estás al ¿Ya? tanto de eso. El, ¿No? el crédito social en el fondo es un comportamiento que tú tienes ante la sociedad en el cual te dan un cierto puntaje. ¿Ya? Entonces, como en este momento en China se controla absolutamente todo, lo que tú compras, lo que tú dices, lo que tú hablas, dónde vas, dónde te mueves, qué bus usas, etcétera, porque todo se hace a través de teléfono, todo se paga a través de teléfono, te tienen exactamente controlado qué haces tú permanentemente. Entonces, en base a eso, te dan un cierto crédito social. ¿Ya? Y si mal no recuerdo, uno partía con 300 puntos, ¿ya? ¿Ya? Si tú eras un buen ciudadano, que tomabas, que asistías regularmente a trabajar, que trabajabas bien, que eras bien considerado en tu empresa, que cumplías con las normas, no sé, pues de urbanidad que corresponden, etcétera, tú te iban subiendo los puntos. Si tú eras crítico o ibas a lugares o comprabas más de lo que necesitabas, o etcétera, hay una serie de calificaciones para eso, te van quitando puntos. Y en ¿Ya? base a eso, te meten a ti en un casillero. Pongámosle los rojos, los verdes y los amarillos. ¿Ya? Si tú eres verde, puedes tener acceso a todo. Puedes salir del país, puedes ir a Europa, puedes comprar pasaje a cualquier parte, etcétera, sin ningún problema. Si eres, ¿Ya? si eres amarillo, no puedes salir de China, puedes viajar ¿Ya? en el interior de China, pero no puedes salir de China. Porque, no, porque cuando tú vas a comprar pasaje, te dicen, oiga, no, usted, Ruth, tanto por decir algo, usted no tiene autorización para comprar pasaje para salir de China. ¿Ya? Y si está rojo, no puede salir de la ciudad. ¿Te Ah, fijas? mira, ya. O sea, es súper restrictivo Qué tremendo, ¿no? y en base a eso también te permite acceder a ciertas regalías, ¿no es cierto? O no acceder a ciertas regalías que el Estado en un momento dado te puede dar. Es decir, está súper controlado este famoso crédito social. Ya. Y lo explicaban ahí, y algunos chinos decían, sí, no está bien, porque los buenos ciudadanos tenemos derecho a cosas que los malos ciudadanos no tienen derecho. ¿Por qué? Porque son malos ciudadanos. Ahora, el problema está en quién define el buen ciudadano y el mal ciudadano. Ah, claro que sí, pues, claro que sí. Es complicado, el tema. Me acordé ahora mientras usted estaba conversando de otro asunto que cuando empezó a desatarse la epidemia y pandemia posterior del COVID-19, una de las zonas más afectadas fue la zona del norte de Italia, que es también la zona más rica y de más desarrollo Sí, de Italia, la zona esa de la Lombardía. Y se dice que mucha, no digo culpa, a ver, que mucha injerencia puede haber tenido el amplio intercambio comercial que existe entre esa zona y la China, y el tema de un montón de construcciones, de infraestructura, y de mucho, porque muchas veces entiendo que cuando las empresas chinas ganan licitaciones, o sea, adjudican licitaciones, una de las exigencias que imponen es trabajar con trabajadores chinos, construir con trabajadores que vienen desde la China. Que aparentemente lo que pasó aquí en la zona norte italiana. Entonces hubo mucho intercambio de personas, mucho viaje en avión desde diferentes lugares, desde la zona italiana hasta la zona de Wuhan. ya. Y es un intercambio comercial que dicen que es muy grande, este tema de la ruta de la seda, la construcción de trenes, un montón de cuestiones. Entonces me estaba acordando en este minuto. Mira, es posible, ¿ah? Es posible. Bueno, y aquí yo creo que nada se puede descartar hasta que no se averigüe. Oye, en todo caso, esa es una campanita que indica 18 minutos. Ya. La campanita no suena muy bien, pero bueno. El, oye, Pilar, pero antes de terminar, dos cosas. El primero, mencionar un poco este revisionismo de la historia que se está haciendo en este momento, Ah, sí. que es realmente increíble, porque aparentemente estamos en una nueva Inquisición, en la cual todo es revisable y todo es discutible, y en la cual en este momento tenemos que pedir perdón por todo. Sí. Entonces, bueno, una historiadora, Sol Serrano, decía claramente que no podemos juzgar los hechos del pasado con los criterios actuales. Y eso es efectivo, es absolutamente efectivo. Que era lamentable, claro que era lamentable, pero bueno, yo creo que también en unos, no sé, pues unos 50 años más se preguntarán cómo podíamos nosotros vivir en las condiciones que estamos viviendo. Puede ser, Entonces, puede ser.
Sí, bueno, entonces hay que tener cuidado con eso, ese revisionismo. Y al final, fíjate que eso yo lo atribuyo un poquitito a, al sentirse víctima, este deseo de la gente en general, y especialmente aquí en Chile, de sentirnos víctimas. Y siempre culpar de algo de nuestros infortunios. Y Sí. ahí está mal eso. Yo creo que tenemos que vivir la realidad, vivir el día que estamos viviendo, obviamente aprender de las lecciones del pasado, no negarlos, porque en el fondo negarlos significa no reconocerlos y no asumir los errores o desaciertos que se cometieron en una determinada época. Pero si vamos por ese camino, yo creo que vamos mal. Sí, mire, ayer estábamos comentando con Eugenio Guerrero, ayer en nuestro Revelando comentamos este tema precisamente a raíz de la entrevista que se le hizo a Sol Serrano en la tercera del sábado y emplazamos un poco con la historia de España y la famosa memoria histórica, la ley de memoria histórica española, que los parlamentarios de izquierda chilenos, de izquierda, de ultraizquierda, pretenden hacer efectiva, crear también en este país, en donde va a ser, y que tiene mucho viso de esto de la Alemania nacionalsocialista, donde en Alemania no puede haber una suástica, donde usted no puede ver ninguna foto de Hitler, porque es un pecado pero venial, que venial es un pecado cardinal, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, bueno, hay mucho de autoritarismo marxista en esa visión de la memoria histórica, en el de revisión de la historia para negar todo lo que sucedió. El problema es que, y lo comentamos también algo ayer, es que ahí hay un problema gravísimo en cuanto a la persona misma, porque nosotros, personas humanas, llevamos incorporada la historia y desgraciado, afortunadamente para la izquierda, la conocemos y somos producto de esa historia, somos fruto de esa historia. Es la forma en que cómo nos formamos, cómo nos educamos, los valores que abrazamos, cómo vimos el futuro, el presente y el futuro de ese momento. Entonces, la ley de la memoria histórica y el revisionismo de la historia para negarlo todo es perjudicial finalmente para las mismas personas que instan por esa teoría. Bueno, exactamente, pues, y eso es ni más ni menos lo que se llama el inconsciente colectivo o el imaginario social. Bueno, por supuesto. Y eso no se puede alterar. Y el mejor ejemplo está que esta Unión Soviética, ¿no es cierto?, trató por 70 años de cambiar la mentalidad de la gente, cayó la Unión Soviética y aflora el pueblo ruso con toda su dimensión, con todos sus defectos y todas sus virtudes, tal cual como era hace 3 siglos atrás. Sí, claro, claro, no se puede con eso. Entonces, además, por favor, además que usted se fija que esto opera en un solo sentido Ah, nomás. bueno, claro, esa es la ley del embudo, lo anchito para Claro, ti, lo anchito para mí y lo angostito para ti. a ver, porque mire, a ver, Oye, ¿qué le pasa? perdón, Pilar, 22 minutos 30 segundos, por si acá. Oh, ya, entonces, brevísimo, para nosotros y para nuestros auditores. La siguiente imagen. Uno entra a una habitación con un montón de propaganda de Hitler, nacionalsocialista, las campañas del ejército alemán, las campañas de la marina alemana, etcétera, etcétera, las batallas ganadas, etcétera, etcétera. Y uno entra, listo, y entra a un segundo dormitorio donde hay un montón de propaganda pro Che Guevara, Fidel Castro, viva la selva, viva la revolución y mueran los homosexuales, porque es lo que decían. A ver, ¿qué va a revisar la izquierda tradicional hoy día? ¿La habitación del Che o la habitación de Hitler? Bueno, claro, está claro, Ya, exactamente. entonces, ¿pero por qué? O sea, Bueno, porque eso nos están tratando de imponer y lo cual ya, efectivamente nosotros tenemos que cortar. Pilar, sí, se claro, nos fue el tiempo, ya, así es que tarea para el próximo programa, hablar el nombre de la historiadora esta que habló sobre China, que fue muy buena conferencia, sí, y el nombre de estas mujeres mapuches que le dieron su nombre a los submarinos, sí, primeros submarinos de todo Chile. muy bien. Y la bomba, la primera bomba de bomberos de Valparaíso. La primera bomba de bomberos, Sí, exactamente. también para la casa. Bien, pues. Ya, muchas Así es que gracias. muchas gracias, queridos auditores. Estamos ya en la hora. Desgraciadamente se nos fue el tiempo y será hasta un próximo miércoles, Eso cuando es. Cariños a nuevamente todos. estaremos en este programa, su programa Revelando. Muchas gracias.